En medio del bullicio de un McDonald's abarrotado, una niña de 10 años de familia humilde salió corriendo del baño con las manos en el estómago y lágrimas escurriéndole por las mejillas. Gritó desesperada: «Mamá, me hicieron daño». Nadie en el restaurante imaginaba el horror escondido detrás de esa puerta. Lo que ocurrió después destaparía una verdad brutal, un juego cruel disfrazado con sonrisas de adultos. Y desde ese instante, una madre, un desconocido y una niña asustada comenzarían un viaje para recuperar la justicia por la verdad, por el valor y por aquellas voces que el mundo llevaba años ignorando. El sol de la mañana aún no se extendía del todo sobre la banqueta cuarteada cuando Lucía le ajustó los viejos tenis deslavados a su hija. La niña estaba sentada en la escalinata frente a su pequeño departamento, con las rodillas pegadas al pecho y el cabello aún húmedo del lavabo. Un mirlo cantaba por ahí arriba y por un instante el mundo parecía bueno. Sofía tenía 10 años, pero había mañanas en las que se sentía más grande, como ahora, sentada en silencio abrazándose, como si supiera demasiado sobre la tristeza. Lucía se agachó para hacer el último nudo. «¿Lista, mi amor?». Sofía no respondió de inmediato. Miró a su madre con esa expresión que tienen los niños cuando quieren decir algo más grande que sus palabras. «Tengo que sonreír aunque no tenga ganas». Las manos de Lucía se detuvieron en las agujetas. Se echó un poco hacia atrás apoyada en los talones. «No, mi cielo, hoy no». Sofía apartó la mirada. Hay gente que sonríe cuando miente. Lucía tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Lo sé, no hablaban del hombre o el hombre que antes vivía con ellas. No hablaban de los gritos ni de las cosas que Sofía había visto, pero que aún no sabía cómo nombrar. Pero el silencio entre ambas lo decía todo, vibrando como una nota grave en las paredes. Lucía se puso de pie y se sacudió los jeans. «¿Qué te parece si hoy es solo nuestro? Tú y yo. Primero el parque, y luego McDonald's». Sofía dibujó una leve sonrisa. «Con cajita feliz». Lucía le guiñó un ojo y papas extra. Era su ritual cuando los días pesaban demasiado. Fabricaban recuerdos nuevos ligeros. No lo curaba todo, pero ayudaba. Durante el trayecto en auto, casi no hablaron. Solo se escuchaba el murmullo suave del radio. Lucía llevaba una mano en el volante y el ojo puesto en el retrovisor, observando el reflejo de su hija con el mentón apoyado en la ventana, mirando al cielo como si intentara descifrar algo que solo ella entendía. En el parque, Sofía corrió hacia los columpios con una alegría frágil. Lucía se sentó en una banca y la observó, viendo cómo su espalda subía y bajaba con cada vaivén. Por un momento, era fácil creer que nunca les había pasado nada malo. En otra banca cercana, un hombre discutía por teléfono. Su voz se colaba en el aire, áspera, desdeñosa, llena de veneno. «Es una niña, no una princesa. Que se aguante. Al mundo no le importa si llora». Lucía apartó la cara. Había escuchado demasiadas versiones de esa frase, gritadas por otros o susurradas por su propia mente. Sofía fue frenando el columpio, arrastrando los tenis sobre la grava. Miró a su mamá. ¿Por qué la gente lastima a otros y actúa como si fuera normal? A Lucía se le fue el aire. La pregunta era demasiado honesta, demasiado temprano. Caminó hasta ella, se agachó y le apartó el cabello de la cara. Porque hay quienes se les olvidó cómo se siente el dolor. Pero tú no. Y eso te hace valiente. Sofía asintió despacio, apretando los labios. Ya no lloraba. Eso era lo que más le daba miedo a Lucía. Más tarde fueron a McDonald's. Los arcos dorados brillaban bajo la neblina del mediodía. El estacionamiento olía a aceite frito y sonaba a carcajadas. Para cualquiera era una escena normal. Para Lucía era una pequeña victoria cada momento cotidiano. Era un acto de resistencia ante todo lo que habían sobrevivido. Adentro, Lucía le pidió a Sofía que buscara una mesa al fondo, mientras ella hacía fila. El lugar estaba lleno. Unos adolescentes reían demasiado fuerte en una esquina. 2 hombres estaban junto a los baños murmurando. Había algo raro en ellos. Lucía no supo decir qué, pero aún así le sonrió a Sofía y le pasó el celular. «Ve algo mientras pido». «¿Va?» Sofía asintió y caminó hacia la mesa, echando una mirada fugaz a la puerta del baño. Lucía volvió a mirar hacia el mostrador, sin saber que en los próximos minutos se derrumbaría todo lo que había logrado construir. Pero en ese instante,
Aún había paz. Todavía eran una madre y una hija intentando dejar atrás los recuerdos. Aún era una mañana llena de esperanza frágil, y en la pequeña voz callada de Sofía vivía una niña que todavía creía que el mundo podía ser bueno. El McDonald's sobre la avenida Rosewood no tenía nada de especial. Solo era un local cansado con pósters descoloridos por el sol y una máquina de refrescos que resoplaba cada vez que servía. Pero para Lucía era tradición. Un lugar donde uno podía fingir que todo estaba bien. Un sitio con catsup de más y cero juicios. Sofía le apretó más fuerte la mano mientras cruzaban el estacionamiento. No dijo nada. Solo miró hacia los arcos dorados como si esperara que se encendiera algo dentro de ella. Lucía le devolvió el apretón. «Hoy es tuyo, mi amor. Todo el día». Dentro del restaurante el ruido era como una ola que lo cubría todo. Freidoras tronando adolescentes, riendo a carcajadas niños pequeños, llorando por un Sprite derramado. Lucía respiró hondo. Antes, las multitudes no le molestaban, pero últimamente todo lo hacía. «Ve a buscarnos un lugar al fondo». «Yo pido». Sofía asintió y caminó hacia el rincón junto a los baños. Iba despacio como si el suelo no estuviera bien firme bajo sus pies. Lucía se formó detrás de una mujer que gritaba por teléfono. «Ya le dije que no puede aparecerse así después de 2 años creyendo que se merece otra oportunidad. Me da igual si ahora está limpio». Las palabras le pegaron más de lo que deberían. Lucía desvió la mirada. Detrás de ella la campanita de la puerta sonó otra vez. Entraron 2 hombres de unos 30 y tantos, tal vez. Uno traía una chaqueta de mezclilla arrugada. El otro una gorra bajada hasta las cejas. No miraron el menú. Solo se quedaron cerca del baño susurrando como si su asunto no tuviera nada que ver con hamburguesas. La mirada de Lucía se desvió hacia Sofía, que ya estaba sentada tranquila con el celular en la mano y las rodillas pegadas al borde del asiento. «A salvo». «Por ahora». Siguiente ladró el cajero. Lucía pidió rápido 2 cajitas felices, una con papas extra sin pepinillos y un café que seguro se le enfriaría antes de poder tomárselo. Mientras esperaba no dejaba de mirar hacia el fondo. Los 2 hombres seguían ahí. Uno la miró y sonrió, pero no era una sonrisa, era una mueca pegajosa como chicle viejo. Lucía volteó rápido sintiendo cómo el corazón le retumbaba en el pecho. «Lo estás imaginando», murmuró para sí misma. «La paranoia no es protección». Le entregaron la comida. Le dio las gracias al chavo del mostrador y cargó la charola con cuidado esquivando carreolas y sillas pegajosas, pero al llegar a la mesa, Sofía ya no estaba. El pánico le cayó como una bofetada. «¿Sofía?» Miró alrededor, y entonces lo escuchó el chirrido suave de la puerta del baño, cerrándose. Un suspiro. Solo fue al baño. Exhaló. Dejó la charola en la mesa y se sentó. Se obligó a respirar. Tiene 10 años. Sabe cerrar con seguro. Regresa en 1 minuto, pero el nudo en su estómago no se deshacía. Al otro lado del local, los 2 hombres seguían ahí. Uno se rascaba el cuello recargado en la pared. El otro echó una mirada casual hacia el baño, y luego bajó la vista a su celular. Ya no reían. Ahora solo esperaban. Lucía se levantó. No rápido. Solo lo justo para estirarse, se dijo. Lo justo para ver mejor el pasillo. Los hombres no la miraron, pero podía sentir cómo la tensión se enroscaba a su cuello como humo. «¿Alguna vez pensaste qué harías si volviera a pasar?», susurró una voz dentro de ella. «Si otra vez nadie te creyera. Si solo fueras otra mujer gritando en un cuarto lleno de gente mirando hacia otro lado». Dio un paso al frente, y entonces lo vio. Un hombre sentado solo cerca de la ventana. Canas, lentes colgados del cuello, un suéter azul marino, y esa presencia tranquila de quien ya no tiene nada que demostrar. Observaba el lugar como quien ya ha visto demasiado de la vida, pero sus ojos estaban fijos en los 2 hombres junto al baño. No se movía, no hablaba, pero cuando notó que Lucía lo veía, asintió. Una sola vez, y de pronto ella ya no se sintió sola. Una puerta crujió, y después un sonido que jamás olvidaría, suave al principio, luego más agudo. «Mamá». Lucía corrió. No caminó, no se apresuró. Corrió. La puerta del baño se abrió de golpe. Sofía salió tambaleándose con las manos en el estómago, la cara pálida, los ojos abiertos y llenos de algo antiguo.
No sangraba, pero estaba rota. Algo le habían quitado. Lucía cayó de rodillas. Mi amor, mi amor. ¿Qué pasó? Sofía no podía hablar. Negaba con la cabeza, los puñitos apretados a los costados, intentando desaparecer dentro de sí misma. Desde atrás uno de los hombres se movió, pero el señor de cabello canoso llegó primero. No dijo. Fue una palabra baja, definitiva, como una reja de hierro cerrándose. «Siéntate». El hombre retrocedió. La gente empezaba a voltear. Reina, la joven que atendía en la caja, sacó su celular. Lucía abrazó a su hija con fuerza, meciéndola con suavidad. «Ya pasó, mi amor. Aquí estoy. Ya te tengo». Sofía susurró algo. Apenas audible. Dijo que solo era una niña y que nadie me iba a creer. Lucía se quedó inmóvil. Luego levantó la mirada hacia el hombre cerca de la ventana. Seguía ahí observando. No sonrió, pero volvió a asentir. Y entonces ella lo entendió. Él le había creído, antes que nadie. El pasillo hacia el baño olía a cloro y a algo más viejo. Papel húmedo, rincones olvidados. Sofía entró con paso inseguro, pasando sus dedos por la pared de azulejos como si necesitara tocar algo firme. La puerta del baño familiar se abrió con ese quejido largo y cansado que tienen todas las puertas públicas. Extendió la mano, cerró con seguro y se volteó hacia el espejo. Tenía una pequeña grieta en la parte de abajo, como si alguien lo hubiera golpeado con rabia y dejado ahí el recuerdo. Su reflejo la miraba, ojos callados. Esmalte descascarado, una costra chiquita formándose en la barbilla desde la última vez que se cayó en el recreo. Exhaló lento. Luego caminó hacia el cubículo. La chapa vibró. Se detuvo en seco. Otro sonido, unos pasos arrastrados. Un golpe suave. Y luego una voz baja, masculina. No era mamá. «Oye, se me olvidó limpiar aquí. ¿Estás bien, princesita?» Algo en la forma en que dijo princesita le revolvió el estómago. No sonaba tierno. Era pegajoso, falso, con algo afilado por debajo. No contestó. Otro golpe. Más fuerte esta vez. «Ándale, abre. No se debe cerrar por dentro». Los dedos de Sofía temblaban sobre la puerta. Y entonces vino la segunda voz. Más firme, más fría. «Solo asústala. Con eso basta para callarla». Se oyó el clic de la cerradura. La puerta se abrió con un crujido. Ella retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. Eran dos. Uno bloqueaba la salida. El otro entró despacio, como si lo hiciera todos los días. «No va a tardar», dijo el primero, sacando algo del bolsillo. Una botella, densa, turbia. Pegamento. «De rodillas», murmuró el otro. «Limpias esto y estamos a mano». Sofía negó con la cabeza. El primer hombre frunció el ceño. «¿No? Eso es lo que les pasa a los chamacos hoy. No respetan nada». La jaló de la muñeca con fuerza. Sofía cayó de rodillas, las manos raspándose con el borde del lavabo. «Suéltame», susurró la voz quebrándose. «Yo no hice nada». El segundo hombre se agachó a su lado. «Exacto. Y a nadie le importa. Solo eres una niña comiendo nuggets». Y luego vino el empujón. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para dejarla sin aire al caer. Un dolor caliente se encendió en su costado. Le temblaban los brazos al intentar arrastrarse. «Deja de llorar», ladró el primero. «Lo haces peor». Jadeaba por aire. Sus manos estaban pegajosas con algo que no pudo reconocer. Pegamento. Sangre. No importaba. Y entonces recordó algo que su mamá le había susurrado una noche en que el mundo se sentía peligroso. «Aunque sean más grandes, tú todavía puedes decir no, aunque tengas miedo». Sofía se giró, pateó con todas sus fuerzas, dándole en la espinilla al más cercano. Él gritó. Se sujetó la pierna. Ella se escurrió por debajo de su brazo y se lanzó contra la puerta. No abrió. El segundo hombre se rió. «Mal seguro, genio». Esta vez sus dedos encontraron el correcto. Lo giró y corrió. Lucía solo llevaba esperando 3 minutos. Pero madres como ella cuentan los segundos diferente cuando has vivido sin que nadie te crea. 3 minutos pueden sentirse como estar sola en un cuarto en llamas. Se levantó, justo cuando Sofía irrumpió en el restaurante, abrazándose el estómago, el rostro blanco como el papel, los ojos abiertos con ese miedo que ningún niño debería cargar. «Mamá», gritó.
Lucía corrió el café olvidado, la comida intacta. La atrapó justo cuando tropezaba. Intentaron. Sofía no pudo terminar. Solo temblaba su cuerpo encogiéndose. La gente miraba. Algunos se levantaron, pero nadie se movió lo suficientemente rápido, excepto uno, el hombre mayor. Don Manuel se levantó y caminó hacia ellas con calma firme. Había visto algo, lo suficiente para reconocer cuando una niña está rota. Los ojos de Lucía encontraron los suyos suplicando sin palabras. «Por favor», dijo, «ayúdenos». Don Manuel volteó hacia el pasillo. Los dos hombres salían despacio con indiferencia, como si no hubieran hecho nada. Uno sonreía con burla, el otro se acomodaba el cinturón. «Aléjate», soltó uno. «No es lo que parece». Don Manuel no se inmutó. «Lo que parece», dijo con voz baja pero afilada, «es que acorralaron a una niña en un cuarto cerrado, y lo que se siente es algo que ningún hombre decente podría soportar». Silencio. Y luego una risa. «No sabes ni madre. Solo es una chamaca que no obedece». Los ojos de don Manuel no se apartaron de ellos. «Entonces no les molestará esperar a la policía. Si estoy equivocado, no tienen nada de qué preocuparse. Pero si tengo razón, van a tener cosas más grandes que temer que una niña». Lucía sostuvo a Sofía con fuerza. La niña seguía temblando aferrada a la camisa de su madre, como si fuera el último lugar seguro que le quedaba en el mundo. Detrás del mostrador, Reina, la chica joven que trabajaba ahí, levantó el teléfono y comenzó a marcar. Y por primera vez, desde que Sofía salió corriendo, el lugar contuvo el aliento. 15 minutos después llegó la policía. Tomaron declaraciones. Los hombres fueron sacados esposados, todavía murmurando negaciones, todavía riéndose como si nada de eso importara. Sofía los miraba por la ventana envuelta en una cobija que alguien había donado, con la cabeza recargada en el pecho de su mamá. «Van a regresar», susurró Lucía. La besó en la frente. «No, mi amor, no, si yo puedo evitarlo». Y luego miró al hombre que se había puesto de pie por ellas cuando nadie más lo hizo. Don Manuel la miró también, y esta vez sonrió. No una sonrisa que dice que todo está bien, sino una que dice: «No estás sola». Ya no. Las luces de la patrulla parpadeaban contra los cristales empañados del McDonald's, tiñendo el suelo de rojo y azul como vidrios rotos sobre el azulejo. Lucía estaba sentada con su hija acurrucada en su regazo, envuelta en la manta, su cuerpecito todavía temblando. Su piel seguía húmeda del pánico, y sus ojos, esos ojos grandes y profundos, ahora se movían con cada ruido como si el mundo pudiera romperse otra vez en cualquier momento. No había vuelto a hablar. No desde el pasillo, no desde que susurró esas 5 palabras que le arrancaban el alma a cualquier madre que las oyera. «Mamá, me lastimaron». Lucía le pasaba los dedos por el cabello con suavidad. Ella tampoco hablaba, no aún, porque hay momentos tan sagrados, tan afilados, que las palabras solo los lastiman más. «Reina». La adolescente empleada estaba cerca, visiblemente alterada. Ya había dado su declaración 2 veces, con la voz quebrándose cada vez. «Yo no sabía. Lo juro. Pensé que eran clientes». Don Manuel seguía cerca, recargado contra la pared del fondo con los brazos cruzados. Tenía la mirada de alguien que en algún momento, quizás años atrás, había estado en un cuarto así, y nunca terminó de irse. Uno de los oficiales se acercó. Su placa decía: «Ramírez, 50 y tantos, cabello entrecano, anillo de casado gastado por el tiempo». Se arrodilló lentamente junto a Lucía, sin invadir su espacio, solo, esperando. «Señora», dijo con suavidad, «necesitamos hacerle algunas preguntas a su hija, pero solo si ella está lista. Podemos esperar». Lucía miró hacia Sofía. «Mi amor, ¿quieres contarles?». Sofía no se movió, pero tras un largo silencio susurró: «Solo si mamá se queda. No me voy a ir a ningún lado», dijo Lucía, con una voz firme pero llena de astillas. El oficial asintió apenas. «Está bien, cuando estén listas». Sofía se enderezó un poco sin soltar el borde del suéter de su madre. Habló mirando al suelo, como si tener contacto visual hiciera todo real otra vez. «Entraron detrás de mí. Uno dijo que la puerta estaba rota, que tenía que arreglarla. Les dije que se fueran. Les dije que no, pero se rió. Y el otro, él me empujó». Lucía sintió que el aire le faltaba. No la interrumpió. «Me hicieron agacharme a limpiar cosas.
Había pegamento y basura. Olía feo. Yo no quería. Me dijeron que a nadie le iba a importar que solo era una niña. Su voz se quebró ahí. Solo una niña. Ramírez bajó la mirada. No habló por un buen rato. Luego finalmente dijo: «Tú no eres solo nada, chiquita». Se levantó y regresó con su compañero. Lucía lo vio sacar una pequeña libreta. Tenía la quijada apretada. Uno de los hombres, el de la sonrisa burlona, seguía sentado en la banqueta de afuera, aún esposado, aún mofándose del proceso. «Está mintiendo», gritó de repente. «Puro show. Seguro solo quiere llamar la atención». Lucía se levantó. Su voz sonó como grava debajo de las llantas. «Tiene 10 años». Él bufó. «Los niños se inventan cosas todo el tiempo. Tú deberías saberlo, ¿no?» Lucía dio un paso hacia él. Don Manuel también se movió rápido, firme, poniendo una mano en su hombro. «No, eso es lo que quiere, que te quiebres». Lucía se detuvo, pero no desvió la mirada. «Esta vez no vas a ganar», dijo. «Ni con ella, ni conmigo». El hombre fue el primero en apartar la vista. Adentro los oficiales hablaban ahora con el gerente del local. Julián Morales parecía nervioso, a la defensiva. «Miren, no tenemos cámaras dentro del baño. Eso es ilegal. ¿Y esos dos tipos?» «Sí, a veces vienen, parecían normales». Don Manuel dio un paso al frente. «¿Viste si entraron al pasillo detrás de la niña?» Julián Morales dudó. «Yo no me fijé». «Reina», habló desde la esquina. «Yo sí. Todos voltearon hacia ella. Yo los vi. No estaban arreglando nada. Se reían cuando salieron. Uno de ellos se limpió las manos en su chamarra. No sabía qué significaba, pero ahora su voz se quebró». Lucía extendió la mano. Reina la tomó. No había tribunal. No había juez. Todavía no. Pero en ese momento, en el aire quieto de un restaurante barato, algo cambió. Más tarde, cuando los oficiales ya habían tomado los reportes y la multitud se había dispersado, Lucía y Sofía se sentaron en una banca afuera bajo el zumbido apagado de una lámpara parpadeante del estacionamiento. Don Manuel estaba cerca con su abrigo doblado sobre un brazo. Sofía se había quedado dormida con la cabeza en el regazo de su madre. Lucía lo miró. «Gracias por intervenir. No tenías por qué hacerlo». Los ojos de don Manuel eran suaves detrás de sus lentes. «Nadie tiene por qué hacerlo. Ese es el problema». Ella lo observó. Había historia en su voz, no fuerte, pero marcada en la forma en que se sostenía a sí mismo. «Tú ya habías visto algo así, ¿verdad?», dijo Lucía. Él asintió. «No igual, pero parecido. Una vez alguien lastimó a mi hermana menor en un lugar como este. Llegué demasiado tarde. Desde entonces he intentado llegar a tiempo». El silencio colgó entre ellos por un momento. Luego Lucía preguntó: «¿Ella sanó?». Don Manuel miró hacia las estrellas. No del todo, pero aprendió a vivir con la cicatriz. Lucía bajó la vista hacia su hija. Y tal vez hoy alguien que esté leyendo también recuerde un nombre, alguien que desearon poder proteger. Si tienes a alguien así en tu corazón, dilo en los comentarios, que se vea, que se recuerde. No quiero que crezca pensando que el mundo siempre va a lastimarla. «No va a ser así», respondió él. «No mientras tú estés a su lado». Lucía sonrió apenas. No fue alegría. Fue algo más callado, más profundo. «Es más fuerte de lo que cree, y yo estoy más cansada de lo que aparento». Don Manuel soltó una risa leve. «¿Y quién no?». El viento sopló un poco más fuerte. Sofía se movió en sueños, pero no despertó. Don Manuel miró el estacionamiento vacío. Luego volvió a verla. «Sabes que puedes hacer más, ¿verdad?». «¿A qué te refieres?». «Tú hablas, y la gente escucha. Podrías contar tu historia. Podrías ser justo lo que alguien más necesita oír». Lucía lo pensó. Luego asintió despacio. «Tal vez, cuando los moretones dejen de florecer». Don Manuel no insistió. Solo se sentó junto a ella. Los dos miraban el mundo en silencio, sabiendo que el mañana les pediría más, pero por ahora, en este momento, dejaron que la quietud los sostuviera. No era una victoria, aún no, pero tampoco era una derrota, solo respirar, y el inicio de algo que tal vez algún día pueda llamarse sanar. Cuando el sol empezó a esconderse tras el techo de la plaza comercial,
El McDonald's ya casi estaba vacío. En el piso envolturas de papel quedaban pegadas como piel muda. Un conserje de rodillas cansadas barría papas frías, mientras el eco del almuerzo desaparecía, dejando ese silencio que siempre llega después de que algo se rompe. Lucía seguía en la banca con Sofía acurrucada junto a ella dormida, pero no descansando. Los niños no descansan, después del miedo se repliegan y se reconstruyen desde el silencio. Don Manuel Rivas no se había alejado mucho. Estaba a unos pasos, brazos cruzados mirando el estacionamiento como si esperara que intentara algo más. No tenía pinta de héroe, sin capa, sin placa, solo un señor mayor en su suéter de botones y pantalones bien planchados, de esos que llevan su propia cuchara al restaurante, porque los cubiertos les duelen los dientes. Pero Lucía sabía más. Hay personas que se levantan una vez en la vida y ya nunca vuelven a sentarse. «Señor», dijo en voz baja. Él se giró con un movimiento cuidadoso como quien ha aprendido a no asustar a nadie. No sé qué fue lo que vio, pero gracias por haberlo visto. Don Manuel asintió despacio con seriedad. La mayoría solo mira. Muy pocos realmente ven. Lucía se acomodó un poco. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué interveniste? Hubo una pausa larga. Luego dijo, porque una vez no lo hice. Se sentó a su lado no muy cerca y entrelazó las manos sobre las rodillas. Cuando yo era niño, mi hermana Lidia tenía 11 años. El hijo del vecino solía esperarnos cuando volvíamos de la escuela. Nunca le pegaba donde dejara moretones visibles, pero eventualmente se notaba. ¿Sabes qué dijo mi papá? Dijo, los niños son así, que se haga fuerte. Y yo le creí. Creí que mirar hacia otro lado era más seguro, más práctico, menos vergonzoso. Y vi a Lidia crecer creyendo que tener miedo era normal, que ser ignorada era amor. Llevo 40 años intentando desaprender lo que debía haber entendido aquel día. Lucía no interrumpió. A veces lo único que el dolor necesita es silencio. No puedo cambiar lo que le pasó a ella, continuó don Manuel, pero sí puedo decidir no repetirlo. El silencio entre ellos era pesado, pero digno. Entonces Sofía se movió en sueños y susurró, «Mamá». Lucía le acarició la espalda. «Aquí estoy». Sofía levantó la mirada hacia don Manuel con los ojos entumidos por el sueño. Su voz fue apenas un suspiro. «¿Tú también los viste?» «Sí», respondió él, «y voy a ayudarte a que todos los demás los vean también». Lucía tragó saliva. «¿Qué significa eso?» Don Manuel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una libreta pequeña, de esas con las esquinas dobladas y manchas de tinta en los márgenes. La abrió y se la mostró. «Antes era asesor legal en litigios», dijo. «Ahora financio equipos de apoyo para casos de protección infantil, sobre todo los que el sistema ignora. Sé lo que viene. Las negaciones, las distracciones, los argumentos de no hay pruebas. Pero también sé cómo armar un caso que haga imposible que te ignoren». Lucía parpadeó atónita. «¿Por qué nosotras?» Don Manuel la miró directo a los ojos. «Porque no apartaste la mirada cuando tu hija salió gritando. No te paralizaste, no dudaste de ella, y eso vale más de lo que imaginas». Lucía se mordió el labio. Por primera vez en todo el día sintió algo parecido al alivio. Casi. A lo lejos se escuchaba la voz de Julián Morales, el gerente del local, hablando con los policías. «Miren, ya les dije, no grabamos cerca de los baños. Hay reglas de privacidad. Esa señora seguro solo quiere sacar dinero de esto. Digo, ¿quién deja sola a una niña en un baño público?» El cuerpo de Lucía se tensó. Don Manuel no lo dudó. Se levantó, se acomodó el suéter y caminó hacia los oficiales. «Disculpen, oficiales», dijo con voz tranquila pero firme como piedra. «Escuché esa declaración y quiero dejar constancia». Los oficiales se voltearon. «Ramírez». El jefe lo reconoció de inmediato. «¿Usted vio algo?» «Sí», dijo don Manuel. «Y lo grabé. Está en este teléfono». Se los entregó. «Es video de antes del incidente. Van a ver a los dos sospechosos rondando el pasillo. Verán cómo uno sigue a la niña y cómo regresan solos». Riéndose, Julián Morales se movió incómodo. «Eso es circunstancial». Don Manuel lo encaró como un moretón, hasta que se compara con una mano. El silencio que siguió cortó el aire como navaja. Ramírez revisó el video.
y luego miró a don Manuel. «¿Podemos quedarnos con esto?» «Ya hice una copia», respondió don Manuel, «pero espero que actúen». Y pronto Lucía lo observaba todo desde la banca, con el corazón retumbando. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo firme bajo sus pies. No justicia todavía no, pero sí impulso. Un camino hacia adelante. Más tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de anochecer y el letrero del McDonald's parpadeaba con una fluorescencia cansada, don Manuel volvió a su lado. «Estaré en contacto», dijo Lucía. Se puso de pie. «¿Por qué haces todo esto? De verdad». Don Manuel hizo una pausa. Luego, con los ojos de alguien que había perdido algo. «Hace mucho», contestó, «porque el silencio engendra monstruos, y muchos de ellos han andado sueltos demasiado tiempo». Lucía lo miró no solo el rostro, sino más allá entre las arrugas y la calma ensayada. Vio al niño que no habló, al hermano que no pudo impedirlo, y susurró: «Entonces hagamos ruido». Se dieron la mano sin aplausos, sin discursos. Solo dos personas que decidieron no callarse más. Mientras don Manuel se alejaba, su figura desvaneciéndose entre las sombras suaves del estacionamiento, Lucía volvió a mirar a su hija. Sofía ya estaba despierta observándola. Su expresión era difícil de leer, pero después de un momento, dijo, él no apartó la vista. Lucía le apartó un mechón de la frente. No susurró. No lo hizo. Y tal vez así empezaba. No con una demanda, no con un titular, sino con alguien que finalmente eligió mirar. Lucía siempre había creído que lo más difícil de una tragedia era el momento en que ocurría. Se equivocaba, era la espera. Las horas después, el silencio cuando todos ya se habían ido a casa y el aire aún guardaba el eco de los gritos. Habían pasado 3 días. El mundo seguía girando. El McDonald's había reabierto. Los clientes entraban y salían. Los mismos cajeros regresaban a sus turnos. Las papas chisporroteaban, los refrescos burbujeaban. Nada había cambiado, excepto que todo había cambiado. Lucía estaba sentada en la mesa de su cocina en su pequeño departamento. El papel tapiz comenzaba a despegarse en las esquinas. Su café ya estaba frío. Al otro lado, Sofía coloreaba en silencio, aunque Lucía notó que no había usado amarillo ni rosa desde el incidente. Solo gris azul, oscuro negro. No habla del tema, le había dicho Lucía a la terapeuta infantil el día anterior. A veces había respondido la mujer. Los niños nos protegen del dolor tragándoselo ellos. Lucía alzó la vista al escuchar 2 golpes en la puerta, lentos, firmes, conocidos. Era don Manuel. Entró con un leve asentimiento cargando un folder manila en las manos. Su saco tenía gotitas de lluvia. Su cara impenetrable. «Hay algo que necesitas ver», dijo. Lucía no preguntó, solo despejó la mesa. Don Manuel se sentó, abrió el folder y sacó varias imágenes, capturas de cámara de seguridad. En la primera, Sofía entrando al pasillo. En la siguiente, uno de los hombres siguiéndola con la mano en la chamarra mirando sobre su hombro. Otra lo mostraba detenido frente a la puerta. La última, su rostro mirando directamente a la cámara, sonriendo con burla. «Esto no fue casualidad», dijo don Manuel. Sabía lo que estaba haciendo. Lucía miró las fotos. Le temblaban las manos. Y el otro preguntó, «¿Tenemos su celular?» Le deslizó otra imagen por la mesa, una captura de video, borrosa pero clara. La silueta de Sofía pequeña y acorralada frente a 2 sombras. Lucía se cubrió la boca. ¿Por qué? ¿Por qué alguien grabaría eso? La voz de don Manuel era baja, cansada. Porque los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces usan loción y sonríen a las cajeras, pero los ojos siempre se les olvidan. Lucía lo miró. «¿Esto será suficiente?» «Sí», respondió él. Y no. Ella entendió. La justicia, la verdadera, nunca es rápida. Es frágil, enredada en capas, fácilmente saboteada por la duda, los vacíos legales, el dinero. Pero aún así, era un comienzo. Esa tarde el oficial Ramírez llamó. Se había emitido una orden. Los 2 hombres estaban bajo custodia. Uno confesó. El otro negó todo, pero lo habían sorprendido borrando archivos de su celular. Lucía no lloró. Esperó hasta que Sofía se durmió. Luego caminó a la sala. Apagó la lámpara y susurró en la oscuridad. No ganaron días. Después
pidieron a Lucía que regresara al McDonald's para dar una declaración ante la gerencia regional. Julián Morales. El gerente había entregado un reporte diciendo que el incidente había sido malinterpretado y posiblemente exagerado. Don Manuel insistió en acompañarla. Dentro de la oficina, Julián Morales estaba tieso con los dedos entrelazados evitando su mirada. «Mire», dijo, «nadie niega que pasó algo, pero esto puede afectar a nuestra franquicia. Tenemos políticas, protocolos. No podemos vigilar cada rincón». Lucía se mantuvo serena. Luego se levantó, sacó de su bolso una foto de Sofía, la de 3 meses atrás, donde estaba frente al mural de su escuela con botas amarillas y sosteniendo un dibujo que decía, «Sé amable». La colocó sobre la mesa. «De esto, están protegiendo su negocio». Julián Morales abrió la boca pero no dijo nada. Don Manuel se inclinó un poco. «Haz lo correcto», dijo con voz suave, «antes de que el mundo se entere de lo que no quisiste ver». Al día siguiente, Reina, la joven empleada que había visto salir a los hombres riéndose, fue despedida. El motivo: violación de políticas de la empresa. Lucía la llamó esa noche. Reina contestó con voz quebrada. «Dije la verdad», dijo, «y me castigaron por eso». A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. «Voy a arreglar esto», susurró Reina. Soltó una risa amarga. «Eres mamá. Ya hiciste más que suficiente». Lucía colgó y lloró, no por ella, por la chica que dijo la verdad y pagó el precio, por la mujer que ella había sido antes, la que se quedaba callada porque nadie escuchaba. No volvería a ser esa mujer. Una semana después, los medios locales recogieron la historia. Todo empezó con una entrada discreta en un blog comunitario escrita por Marla Owens, una periodista que escuchó rumores en la iglesia y decidió investigar. A la mañana siguiente, el encabezado ya había sido compartido más de 10.000 veces. Niña de 10 años fue agredida en baño familiar, mientras el personal miraba hacia otro lado. La historia se esparció como fuego en pasto seco. El teléfono de Lucía no dejaba de sonar. Algunos mensajes eran crueles. «Lo haces por dinero». ¿Dónde estaba la mamá? «Los niños mienten». Pero otros: «Gracias por hablar. A mi hija le pasó algo parecido. Nunca se lo dije a nadie». Hasta ahora, Sofía no volvió a la escuela. Aún no estaba lista, pero volvió a tararear. Una tarde, Lucía pasó por fuera de su habitación y se detuvo. Sofía estaba pintando. Esta vez, nada oscuro. Un campo, una figura con botas amarillas, un mirlo en el cielo. Lucía no dijo nada, solo se llevó los dedos a los labios y cerró los ojos. Esa noche don Manuel llamó. «Hiciste algo raro», le dijo. «Hiciste que el silencio se sacudiera». Lucía estaba de pie junto a la ventana, viendo el anochecer caer sobre la calle. «Tenías razón», susurró. «La verdad no sale limpia. Se sangra hasta salir». Don Manuel guardó silencio un momento. Luego dijo: «Creo que tu hija va a crecer siendo alguien que escucha cuando nadie más lo hace». Lucía volteó hacia la puerta abierta del cuarto de Sofía. La tenue luz de noche parpadeaba contra la pared. «Solo quiero que crea que el mundo aún puede ser bueno». La voz de don Manuel llegó firme. «Entonces muéstrale a las personas que están tratando de hacerlo mejor». Lucía sonrió. No una sonrisa grande, pero sí de esas que vienen después de una guerra. La que dice: «Sobrevivimos, y ahora empezamos de nuevo». La sala del tribunal no era lo que Lucía imaginaba. No había techos altos ni bancas imponentes de madera como en las películas, solo paredes pálidas, luces parpadeantes y un reloj barato marcando el tiempo como si no tuviera prisa. Aún así, el aire pesaba más que en cualquier iglesia en la que hubiera estado, como si el edificio supiera que ahí la verdad o vivía o moría. Sofía estaba sentada junto a ella con un vestido azul marino que eligieron juntas, sin moños, sin flores. Solo algo simple, tranquilo, algo que no llamara la atención, aunque todo ese día giraba en torno a ella. Apretaba los dedos de Lucía con fuerza. Sus manos se habían vuelto más delgadas desde lo ocurrido, o quizá Lucía apenas lo notaba ahora, que se aferraban con tanta fuerza. Al otro lado del pasillo, los dos hombres estaban sentados con sus abogados. Uno mascaba chicle,
El otro miraba al frente con la mandíbula apretada y los ojos vacíos. Lucía jamás había odiado tanto un silencio como el que había entre ellos. Entró la jueza. Todos se pusieron de pie. Comenzó. La fiscalía llamó primero al oficial Ramírez. Su testimonio fue claro, preciso, necesario. Después vino el perito en informática forense, explicó cómo los datos del celular habían sido borrados parcialmente, pero también recuperados en parte. El video de vigilancia. Los mensajes con fecha y hora. Uno de los hombres había mandado un mensaje 5 minutos antes de que Sofía entrara al baño. Esto va a estar chistoso. Luego llamaron a Reina. Se veía más grande que hace unas semanas. Su voz tembló al principio, pero se fue haciendo más firme conforme hablaba. No eran clientes. No estaban comiendo. No dejaban de mirarla, a ella. Al pasillo. Después de que salió corriendo, uno se rió y dijo: «Parece que no le gustó el juego». Uno de los abogados defensores se levantó. «Señorita Chávez, ¿la despidieron poco después de este incidente?» Ella dudó un segundo. «Sí, y no podría ser que su testimonio sea por represalia». A Lucía le hervía la sangre. Reina no se inmutó. «Me despidieron por decir la verdad, no por mentir». La sala se quedó en silencio. Era una frase corta, pero cayó como sentencia. Finalmente la jueza llamó a Sofía. Se levantó despacio soltando la mano de Lucía como si dijera: «Adiós». Don Manuel estaba ahí sentado al fondo inmóvil como piedra. Su presencia no era ruidosa, pero era suficiente. Suficiente para que Lucía pudiera respirar. Sofía subió al estrado pequeña y pálida contra la madera. El secretario del juzgado le tomó juramento. La fiscal se agachó junto al podio. «Sofía, ¿recuerdas lo que pasó ese día?» Asintió. «¿Puedes contarnos con tus propias palabras?» Sofía parpadeó fuerte. Apretó los labios. Luego habló despacio, como quien recita algo sagrado. «Entraron al baño detrás de mí. Me dijeron que limpiara. Uno me empujó. Me caí. Me dolió. Te tocaron». Bajó la mirada. Uno me agarró del brazo. Me dijo que yo era solo una niña tonta, que nadie me iba a creer. Lucía cerró los ojos. Esa frase, esa maldita frase vivía dentro de ella como una astilla. «¿Y qué hiciste después?» La voz de Sofía se quebró. «Corrí. Corrí porque mi mamá me dijo que aunque tengas miedo, igual puedes decir que no». Lucía lloró en silencio. El abogado defensor se levantó. Su tono era suave, profesional. «Sofía, dijiste que te empujaron, pero los reportes médicos no muestran fracturas, solo moretones. ¿Es posible que te hayas caído sola?» Lucía se aferró al borde del asiento. Sofía lo miró confundida. «No, él me empujó». El abogado insistió. «Ves videos en YouTube, ¿cierto? Algunos son de bromas, ¿verdad?» «Sí, no pudo haber sido un malentendido. Una broma que no entendiste». Hubo una pausa. Luego Sofía lo miró. No con miedo, no con duda, solo cansada. Si alguien te hace sentir chiquito, y con miedo, y te lastima, ¿tú le dirías broma?» El abogado abrió la boca. Luego la cerró. La jueza carraspeó. «No hay más preguntas». El abogado se sentó. Cuando terminaron las declaraciones, el juzgado hizo una pausa. Afuera, Lucía y Sofía se quedaron bajo un árbol delgado, con las ramas temblando al viento de primavera. Lucía abrazó a su hija. «Fuiste muy valiente». Sofía se apoyó en ella. Tenía miedo. Lucía asintió. «Puedes tener las dos cosas». Don Manuel se acercó como siempre sin interrumpir. Solo se quedó con ellas un momento. «Los sacudiste», dijo en voz baja. «Más de lo que crees». Lucía lo miró. «¿Será suficiente?» Don Manuel no prometió. Nunca lo hacía. Pero la miró a los ojos y dijo: «La verdad es una pelea larga, pero hoy no perdió». 2 días después, llegó el veredicto. Ambos hombres fueron declarados culpables de agresión, poner en peligro a una menor y obstrucción de la justicia. El que sonreía lloró. El callado miraba el piso como si quisiera que se lo tragara. Lucía no aplaudió, no gritó, solo tomó la mano de su hija y dejó que por una vez el silencio se sintiera en paz. Al salir del juzgado, los reporteros gritaron: «Lucía, ¿tiene alguna declaración?» Se volteó. Sus ojos eran suaves pero firmes. «Solo esto. Créanle a sus hijos.
incluso cuando es incómodo, especialmente entonces. Y con eso se fue, Sofía a su lado, con los hombros un poco más derechos. Esa noche Lucía estaba de pie en el fregadero lavando platos mientras veía a Sofía tararear suavemente en la mesa. Pensó en todas las veces que le dijeron que se callara, que lo dejara pasar, que no causara problemas. Y luego pensó en Reina, despedida por decir la verdad, en don Manuel de pie cuando todos se sentaron, en Sofía susurrando, aún con miedo. Puedes decir que no. No solo hablamos, pensó. Nos escucharon. Y a veces eso era el comienzo de todo. La audiencia de sentencia fue un lunes con cielo gris sin viento, como si hasta el clima estuviera conteniendo el aliento. Lucía no se vistió de negro. Llevaba puesto un suéter verde suave que su abuela le había tejido hacía años. Estaba gastado en las mangas, pero seguía abrigando justo donde más se necesitaba. No quería verse como alguien de luto. Quería verse como alguien que había sobrevivido. Sofía caminaba a su lado con una piedrita en el bolsillo, una piedra para la ansiedad. Don Manuel se la había dado esa mañana colocándola con suavidad en su mano. No es para que tengas menos miedo, le dijo, es para recordarte que sigues aquí. En la sala del juzgado, el aire zumbaba con reporteros abogados y algunas caras locales que Lucía apenas reconocía, padres, tal vez abuelos, gente que había escuchado la historia y no pudo simplemente mirar hacia otro lado. Julián Morales, el gerente del McDonald's, no estaba presente. Tampoco la mujer de la oficina corporativa que una vez le dijo por teléfono a Lucía, nos solidarizamos pero no podemos hacer una declaración pública en este momento. La simpatía fue barata, pero la verdad costó todo. La jueza entró con su toga oscura y su rostro marcado por los años y por decisiones tanto necesarias como dolorosas. Parecía alguien que había escuchado todo tipo de mentiras y aún así seguía esperando de alguna manera un poco de honestidad. Todos se pusieron de pie. Luego se sentaron. El fiscal habló primero, con calma. Medido mencionó los cargos, las pruebas, el video, la confesión parcial de uno de los hombres llena de excusas, y entonces dijo las palabras que Lucía se había repetido tantas noches sin dormir. La eligieron, la observaron, lo planearon. La defensa trató de minimizarlo. Fue una falta de juicio, una broma mal entendida, una tragedia sí, pero no un crimen con intención. Fue entonces cuando Lucía se puso de pie. La jueza no la detuvo, nadie lo hizo. No llevaba un discurso escrito, ni una hoja preparada. Solo miró a los dos hombres, uno con los brazos cruzados, el otro jugueteando con su corbata con los ojos inquietos esquivando. La hicieron creer que era pequeña, dijo Lucía con voz baja, pero firme. Le hicieron pensar que el dolor era algo que se guarda en secreto. Pausó, pero se levantó, en el estrado, en ese piso, frente a extraños que no sabían si creerle o no. Respiró profundo, luego miró a la jueza. De todas formas dijo la verdad. Eso es más valor del que muchos hombres encuentran en toda su vida. No lloró, no les daría sus lágrimas. La sentencia se dictó en silencio, 7 años sin posibilidad de libertad condicional por 3. Los dos hombres fueron llevados esposados. El que sonreía maldijo por lo bajo. El otro preguntó, ¿puedo llamar a mi mamá? Nadie respondió. Afuera del juzgado. El cielo se había abierto, apenas un rayo de sol se colaba entre las nubes como un suspiro. Los reporteros lanzaban preguntas. Lucía no se detuvo, pero Sofía sí. Se giró hacia una de las cámaras y dijo simplemente, no es no, aunque lo digas en voz bajita. El reportero parpadeó desconcertado. Lucía tomó la mano de su hija, Sofía la sostuvo. Caminaban hacia el coche en silencio. Ese fin de semana Lucía recibió una carta, escrita a mano sin remitente. Dentro había un cheque y una nota. Le enseñaste a ser valiente. Yo no lo fui. Esto es por los días en que no pudiste comprar paz, pero aún así le diste seguridad. Espero que sirva. Lucía la leyó durante largo rato. Luego guardó el cheque y colgó la carta en el refrigerador. No por el dinero, por la verdad que al fin alguien más había dicho en voz alta. Una semana después se encontraron con don Manuel en el parque. Era otro parque nuevo, con suelo acolchonado, resbaladillas anchas y sin rincones donde pudiera esconderse el peligro. Sofía corrió adelante riendo, mientras enterraba los pies en la tierra.
Lucía la observó un momento antes de voltear hacia don Manuel. Algún día se deja de tener miedo. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, no, pero dejas que el miedo decida quién eres. Se sentaron en la banca durante un buen rato viendo a los niños correr como banderas de colores brillantes entre los juegos. Finalmente, don Manuel rompió el silencio. Hay una beca, dijo. Un fondo para mamás e hijos. En recuperación de trauma. Quiero ponerle su nombre. Los ojos de Lucía se llenaron de algo suave, casi incrédulo. Sofía, él asintió. Luz de Sofía. Si ella está dispuesta a compartirla, Lucía sonrió. Creo que le gustaría. Y como si la hubieran invocado, Sofía corrió de regreso hacia ellos. Hice una amiga, dijo. Se llama Jun. Su mamá está enferma y no puede salir mucho, pero me regaló su dibujo. Lo extendió. Era un boceto sencillo. 2 monitos de palitos bajo un sol. Lucía se arrodilló junto a ella. ¿Y qué le dijiste, mi amor? Sofía pensó un momento. Le dije que si no puede salir, yo le llevo la luz. Don Manuel soltó un suspiro leve. Entonces está decidido. Lucía no tuvo que responder. Solo abrazó a su hija con la luz del sol atrapándose en su cabello como hilos de oro. Esa tarde, de regreso en casa, Lucía sacó una caja del closet. Dentro de la caja estaban los zapatos que Sofía había usado ese día, esos que se había negado a tirar. Lucía se sentó en la cama y por fin habló. No con alguien en específico. Tal vez con esa parte de ella que se había quedado callada desde hacía mucho. Podemos quedarnos con lo que nos dolió, susurró, pero no tenemos que seguir poniéndolo. Dobló los zapatos con cuidado, besó la punta de uno y puso la caja a un lado. Afuera. El viento se deslizaba entre los árboles, como si la tierra estuviera recordando cómo respirar. Hay heridas que no cierran limpio, hay justicias que no aplauden, pero en algún punto del silencio entre la sentencia y el amanecer, algo había cambiado. Una niña dijo la verdad, y el mundo por una vez la escuchó. La primavera llegó como quien prueba la cerradura de una puerta abandonada suave con cautela, dejando pausas entre el calor y el frío. No se anunció, susurró por las ventanas abiertas, se enroscó en las tazas de café, se metió en el silencio creciente de Sofía, como el sol presiona contra la sombra. Habían pasado 4 semanas desde la sentencia. Lucía ya no medía el tiempo como antes, no por fechas, sino por pequeños cambios. Sofía tarareando mientras se peinaba. El momento en que volvió a pedir jarabe para sus hot cakes, su risa al principio tímida regresando como una canción medio olvidada. Todavía había días que dolían, pero el mundo de algún modo seguía girando. Un martes por la mañana Lucía estaba de pie frente a la entrada de la escuela. Todo lucía igual, la pintura azul descarapelada en la reja, carteles descoloridos pegados en las ventanas, el olor leve a sacapuntas y desinfectante flotando en el aire. Recordaba cómo Sofía se le colgaba fuerte aquí, cuando la escuela aún era solo dictados y recreo, pero hoy se sentía distinto. El aire alrededor de su hija era más ligero. Sofía ajustó las correas de su mochila. Mamá, ¿sí? ¿Tengo que contarle a alguien sobre lo que pasó? Lucía se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. No, mi amor, no le debes tu dolor a nadie, pero tampoco tienes que esconderlo. Sofía asintió despacio. Si preguntan, diré que lo superé. Eso está bien. Lucía sonrió. Eso está más que bien. Y Sofía cruzó la reja, caminando con los hombros más derechos que en meses. Esa misma tarde Lucía visitó el centro comunitario que don Manuel había financiado en silencio, el lugar donde Luz de Sofía, el programa nombrado en su honor, abría su primera oficina. La pintura aún olía a nueva cajas. Con materiales de arte alineaban el pasillo. Un letrero pequeño en la puerta decía, estar a salvo no significa quedarse callado. Adentro encontró a la mamá de Jaden, la señora Carter, organizando bolsas de donación. Levantó la mirada y sonrió. Vi a Sofía esta mañana. Esa niña camina como si tuviera algo que enseñarle al mundo. Lucía soltó el aire con una risa. Sí, lo tiene. Trabajaron lado a lado durante 1 hora doblando ropa, acomodando libros. A Lucía le resultaba extrañamente reconfortante. Había algo sagrado en devolverle orden a lo que había sido tirado. ¿Cómo volviste a encontrar tu fuerza?, preguntó Lucía en voz baja. La señora Carter se detuvo. Dejé de buscarla, dijo.
Resulta que nunca se fue. Solo estaba enterrada bajo todo lo que pensé que debía cargar sola. Lucía no respondió, pero lo entendió. Esa noche Sofía estaba sentada en el piso de su cuarto con Jayden dibujando arcoíris de gis sobre pedazos de cartón. La maestra Thompson preguntó si quería escribir sobre algo valiente. Dijo Sofía. Jayden la miró. «¿Vas a escribir sobre el juicio?» Sofía negó con la cabeza. «No, voy a escribir sobre el día que hice una nueva amiga». Jayden sonrió. «¿Te refieres a mí?» Ella asintió. «Me daba miedo todo el mundo, pero tú dijiste, está bien si tienes miedo. Aún así puedo sentarme contigo. Eso fue lo más valiente que alguien hizo». Jayden bajó la mirada con las mejillas sonrojadas. Solo era una banca. Ella ladeó la cabeza. Era un comienzo, y no volvieron a hablar, pero no hacía falta. Mientras tanto, Lucía estaba frente al espejo, rizándose el cabello por primera vez en semanas. Esa noche había una charla, una reunión en la iglesia donde las mujeres no iban a rezar, sino a hablar, a escuchar, a cargar juntas las historias, como las cobijas viejas que guardan el calor. No pensaba contar todo, solo lo suficiente. Cuando llegó su turno, se paró bajo la luz amarilla y suave del salón de convivencia. «No hay un manual para esto», empezó, «para saber qué decirle a una niña que ha sido lastimada, o para decirte a ti misma que el mundo no la protegió». El silencio que siguió no fue vacío. Fue algo más sagrado. Yo no quería venganza. Quería que le creyeran. Quería dejar de aguantar la respiración cada vez que salía sola de la habitación. Pausó. «Algunos dicen que el tiempo lo cura todo. Eso no es verdad. Pero la gente sí. La gente que se queda. La gente que se sienta contigo cuando ni tú puedes estar contigo misma». Una mujer mayor en la primera fila se secó la mejilla y a veces agregó: «Lucía, sanar empieza cuando te dejas ver». No lloró. No esta vez. Pero se bajó del podio con algo más ligero en el pecho que cuando subió. Esa noche Lucía arropó a Sofía en la cama. «¿Lo hice bien?», preguntó Sofía. Asintió. «Siempre lo haces bien, mamá. Incluso cuando tienes miedo». Lucía le apartó el cabello de la frente con los dedos. «¿Sabes? Cuando eras bebé te abrazaba así y te prometía que el mundo iba a ser amable». Sofía la miró. «Fue una mentira». Lucía tragó saliva. «No solo una esperanza que aún estoy aprendiendo a mantener». Sofía pensó un momento. Luego susurró: «Entonces hay que seguir aprendiéndola juntas». Lucía le besó la sien. Trato hecho. En el pasillo, don Manuel estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando los primeros borradores del folleto para la asociación civil. Se detuvo cuando vio acercarse a Lucía. Ella sirvió 2 tazas de té. «Está dormida», dijo. «Sin pesadillas esta noche». Don Manuel miró dentro de su taza el vapor subiendo hacia el techo. «A veces sanar es más callado que el dolor, pero dura más». Lucía sonrió con suavidad. «Siempre sabes qué decir». Él dejó la taza sobre la mesa. «Solo porque he vivido lo suficiente para lamentar las veces que no dije nada». Un silencio largo se tendió entre ellos. No incómodo, solo lleno. «¿Te arrepientes de algo de todo esto?», preguntó Lucía. Él no respondió de inmediato. Luego dijo: «Solo de que haya sido ella quien tuvo que recordarnos cómo se ve el valor». Chocaron las tazas con suavidad. Afuera, el viento rozaba las ventanas arrastrando las últimas hojas del invierno hacia el recuerdo. Algunos finales no cierran un capítulo, abren una página. Y en algún lugar de un pueblo pequeño, en una calle tranquila donde la luz del porche se quedó encendida más de lo normal, una niña dormía profundamente. No porque el mundo se hubiera arreglado, sino porque ya no tenía que arreglarlo sola. El panteón estaba en la orilla del pueblo, callado como un secreto guardado por demasiado tiempo. No había ángeles majestuosos ni mármol brillante, solo lápidas desgastadas, nombres erosionados, y el viento moviéndose entre el pasto seco como si recorriera una memoria. Lucía no había planeado ir, pero hay mañanas en que los pies saben a dónde tiene que ir. El corazón, antes de que lo sepa la mente. Sofía estaba a su lado con las manos metidas en las bolsas de su chamarra. Su cabello había crecido atado ahora con un listón rojo que ella misma había elegido. Estaban frente a una tumba sin flores, solo un nombre, Lydia Graves, y 2 fechas grabadas con suavidad, porque algunas verdades son demasiado profundas para la piedra. «Nunca la conocí», susurró Sofía.
Lucía se arrodilló y limpió las hojas secas de la base. No, pero llevas una parte de ella en ti, la parte que no se rindió. Ambas alzaron la vista al oír pasos crujir detrás. Era don Manuel con el abrigo abrochado contra el frío, un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. Fue valiente, dijo en voz baja, pero nunca supo lo que era que alguien le creyera. Colocó las flores acomodándolas para que el viento no las tumbara. Sofía extendió la mano y ayudó a mantenerlas firmes. Lucía lo observó por un momento. ¿Por qué hoy? Él miró hacia el horizonte. Porque sanar no siempre va hacia adelante. A veces da la vuelta. Se quedaron en silencio mucho tiempo. 3 generaciones de dolor y dignidad unidas por lo que nunca se dijo. Esa tarde la biblioteca del pueblo organizó un círculo de lectura parte del nuevo programa comunitario, Luz de Sofía Lucía. Había sido invitada a hablar aunque estuvo a punto de decir que no. No por miedo, sino porque, como le había dicho a don Manuel antes, hay heridas que gritan más cuando las vistes de historia. Aún así fue. El salón era pequeño. Media docena de mujeres en sillas plegables, la mayoría mayores con rostros marcados por los años, la experiencia y el silencio. Una de ellas, doña Helen, llevó galletas. Otra, doña Jun, trajo un dibujo de su nieta Sofía y el sol. Lucía separó al frente una lámpara lanzando su sombra larga y suave sobre la pared. No leyó notas, solo respiró. Y empezó. Cuando lastimaron a mi hija pensé que lo peor era lo que le habían hecho. Pausó. Pero lo peor fue darme cuenta de cuánto prefiere el mundo no saber. Porque saber implica hacer, y hacer incomoda. Hubo cabeceos silenciosos, dolorosos, pero un hombre se levantó, y una niña no se sentó. Y ahí comenzó el cambio. No en el juzgado, no en las noticias, sino en el espacio entre un susurro y otro. Miró a las mujeres frente a ella. No creo que las historias arreglen el mundo, pero sé que nos recuerdan que no somos las únicas que lo seguimos intentando. Una mujer al fondo, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Gracias». Lucía bajó del estrado. No se quedó a esperar aplausos, no hubo palabras. Solo un aliento compartido de esos que ocurren cuando alguien dice en voz alta algo que tú pensabas que solo vivía dentro de ti. Esa noche Lucía se sentó en las escaleras del frente de su casa envuelta en una cobija vieja. La luz del porche zumbaba sobre ella. Don Manuel estaba a su lado sosteniendo una taza de café ya frío. No habló al principio, solo miró las estrellas. Luego, en voz baja: «Ella estaría orgullosa». Lucía lo miró. «¿De Sofía?», asintió. «De las dos, pero especialmente de la niña que me recordó que tenía que levantarme, cuando pude haberme quedado sentado». Lucía guardó silencio un momento. «¿Sabes?», dijo después del juicio. «Me escribió una mujer, desde Minnesota. Me dijo que no hablaba con su hija desde hacía 10 años, que nuestra historia la hizo levantar el teléfono». Don Manuel sonrió apenas. «No siempre llegamos a verlas solas, pero se mueven igual». La voz de Lucía se volvió más suave. «¿Crees que Lidia lo sabe, que hiciste esto por ella?». Él no respondió de inmediato. Luego dijo: «Creo que ha estado esperando que esto se hiciera». Y eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Arriba, Sofía estaba sentada en su escritorio escribiendo una carta que nunca enviaría. Empezaba así: «Querida niña, que todavía tiene miedo. No sé tu nombre, pero sí conozco tu silencio. Yo también vivía ahí. Antes pensaba que ser valiente era gritar fuerte, pero no, ser valiente es quedarte cuando todo dentro de ti te dice que corras. Ojalá tengas a alguien que no se va, y si todavía no lo tienes, ojalá tú puedas ser esa persona para alguien más, porque quedarse importa, y decirlo también, y la luz siempre encuentra cómo volver a entrar. Con cariño». Sofía dobló el papel y lo colocó en una caja en su repisa marcada como cartas para nadie. La caja no estaba vacía, y ella tampoco. A la mañana siguiente Lucía hizo hotcakes. Sofía puso la mesa. Don Manuel llegó con una bolsa de naranjas y una anécdota sobre cómo de niño confundió un frasco de pimienta con canela y arruinó toda una tarta. Rieron. Y por primera vez en mucho tiempo, no sonaba como algo roto intentando parecer completo. Sonaba completo, punto, y en un pueblo que antes se estremecía.
ante la verdad. Una niña caminó por el pasillo de su escuela con la frente en alto. Una madre volvió a escribir no solo reportes o correos, sino esas cosas calladas que había enterrado entre el dolor y la sobrevivencia. Y un hombre mayor volvió a la tumba de su hermana, con las manos vacías y el corazón lleno. No para pedir perdón, sino para susurrarle las palabras que nunca pudo decir. Ya está Lidia, está a salvo. Y esta vez sí me levanté, porque hay historias que no terminan, resuenan, y hay verdades que no se gritan. Se comparten en silencio como un susurro final de un alma a otra. La vida no siempre da avisos. A veces las personas que hacen daño no usan máscaras. A veces usan uniformes, o sonrisas, o silencio. Pero lo que hacemos después, cómo elegimos responder, proteger, escuchar. Ahí es donde empieza el cambio. He aprendido que la justicia no siempre ruge. A veces es una niña diciendo no, y una madre que se niega a irse. A veces es un desconocido que decide levantarse cuando todos los demás se quedan sentados, y tal vez esa sea la lección. No se nos pide que reparemos el mundo entero, solo que sostengamos nuestra parte. Con valor, para quienes están leyendo, especialmente las mujeres de nuestra comunidad, que han vivido tanto y visto más de lo que deberían. ¿Cómo defines hoy el coraje en esta etapa de tu vida? Me encantaría leerlas en los comentarios. Su sabiduría vale más de lo que creen. Y si esta historia te removió algo, recuerdos, dudas, esperanza, estoy aquí. Este espacio también es tuyo. Cuídate mucho hoy, has cargado tanto, por tanto tiempo. Quizá hoy sea el día en que sueltes algo.